Y como lo hemos venido haciendo durante las ediciones de Nexos de febrero, hoy hablaremos también del antes, durante y después de una emergencia en el caso de que haya personas con discapacidad presentes. Hoy vamos a hablar de qué hacer si hay personas sordas, tanto para la persona sorda que tome medidas para protegerse a sí mismo, para también las personas que no tenemos una discapacidad, cómo brindarles un acompañamiento adecuado a estas personas en caso de un temblor, de un incendio u otras situaciones. Para hablar del tema nos acompañan Cristian Ramírez, es una persona sorda y también pertenece a la Comisión Interinstitucional de la Universidad de Costa Rica en materia de discapacidad, la CIMAD, y también está con nosotros Isabel Quesada, una persona sorda que también nos va a contar su experiencia. Bienvenidos a ambos y muchas gracias por acompañarnos. De repente ustedes han vivido situaciones de emergencia en lugares públicos. Contarnos cómo se pone en evidencia ese desconocimiento que tenemos nosotros, ¿verdad?, de qué hacer. Y precisamente, ¿verdad?, o debe ser peor cuando la mayoría de personas no conocemos la lengua de señas, ¿verdad? ¿Alguna experiencia que ustedes tengan en este sentido? Sí, bueno, muchísimas gracias por invitarnos al programa para charlar un poquito. Tengo una anécdota que recuerdo, fue una experiencia bastante fuerte y a nivel institucional deben de tomar atención en ese sentido. Yo estaba trabajando en un proyecto de investigación en ese entonces en un instituto del gobierno y en un equipo de trabajo, personas sordas también junto conmigo, estábamos desarrollando en una oficina el trabajo. Y de repente fue algo así como que empezamos a oler y empezamos a ver como humo, pero nadie nos había avisado nada. Cuando nosotros salimos a ver qué pasaba, ya estaba totalmente vacío el piso, es decir, ya no había nadie. Y nosotros, ¿pero qué pasó? Y cuando salimos, entonces ya vimos una puerta que ya estaba incendiada, un microondas se había incendiado y nosotros no sabíamos qué hacer. Por ejemplo, en ese sentido, nosotros pedimos, ¿verdad?, que establezcan alarmas luminosas, porque el ruido pues obviamente no, y en las oficinas de diferentes lugares también, no solo en un solo lugar, sino que también en la institución debe de saberse que la persona, dónde está ubicada la persona sorda para que en un momento de emergencia vayan y nos localicen y nos avisen para poder salir, porque nosotros no nos damos cuenta sino hasta el final, por ejemplo. ¿Vos, Isabel, algo que quieras contar? Claro que sí, yo tuve una experiencia que me sucedió hace aproximadamente un mes. Yo iba viajando en el autobús de Guadalupe y cuando íbamos de camino, de repente yo sentí algo, no sé, como una vibración, como un golpe fuerte y volví a ver para atrás. Todas las personas volvían a ver hacia atrás y entonces en ese momento vimos ahí como, yo vi algo como un hueco y creí que era que alguien había disparado, que alguien había amenazado con un revólver. Allí fue donde me di cuenta que las personas empezaron a salir y a huir y yo me estaba quedando sola. Lamentablemente en ese momento nadie se daba cuenta que yo era una persona sorda. Cuando salí estaba demasiado asustada y quería saber qué era lo que había sucedido. Yo tuve que hacer un gran sacrificio escribiendo en un papel para preguntarle a las personas oyentes qué era lo que en realidad había sucedido, porque yo soy una persona sorda, no me había enterado. Y ellos a través de algunos gestos trataron de explicarme que habían dos autobuses que habían chocado, donde habían tenido un golpe y las ventanas se habían quebrado. Entonces esa había sido la situación de emergencia y yo no me di cuenta. Ese es un ejemplo. Para las personas sordas que nos están viendo ahorita, ¿qué puede hacer, verdad, para resguardarse y prevenir que en caso de una emergencia, por ejemplo, en un edificio, verdad, tener pues las menores complicaciones en caso de que tiemble, que haya un incendio o que haya que salir, verdad, de emergencia? ¿Qué puede hacer la persona sorda? Isabel. Bueno, yo creo que para que nosotros como personas sordas evitemos una situación de emergencia, bueno, si estamos en un lugar de trabajo, en una oficina, en un edificio, debemos conocerlo muy bien y sobre todo explicarle a las personas, a los compañeros que somos personas sordas para que sepan dónde localizarnos y que puedan comunicarse por medio de comunicación visual gestual, además de que mantengan la calma y de que nos puedan indicar a nosotros. Cuando son grandes edificios es importante que conozcamos bien el lugar, que hayan establecidas zonas de avisos que puedan indicarnos a nosotros dónde está el peligro o dónde están las salidas de emergencia para seguridad. Y para añadir un poquito, también es muy importante que la persona sorda, como persona visual, viendo en un lugar, en un contexto donde está, zonas, sepa dónde están ubicadas las zonas de seguridad y que se les muestre, ¿verdad?, a través de información visual. Eso es importante que las instituciones tomen en cuenta y que tengan listo, preparado, un buen espacio para que haya armonía en cuanto a la persona sorda poder
ubicarse e informarse. Además también importante en el contexto o en el lugar, por ejemplo, si hay funcionarios que sepan algo mínimamente del ESCO, ¿verdad? Para que sepan cómo atender en una situación de estas a una persona sorda, le ubiquen en el lugar o el piso en donde debe de ir la persona sorda. Usted ahora, Cristian, nos decía, bueno, ya apuntaba algunas cuestiones que son importantes, ¿verdad? Como un manejo mínimo de algunas señas y también que haya información en las paredes de repente, ¿verdad? Que indique hacia dónde desplazarse, por ejemplo, las salidas de emergencia. ¿Qué otras cosas podemos hacer las personas que no conocemos la lengua de señas, que no tenemos una discapacidad, para, por ejemplo, ayudarles a ustedes y no generar más bien confusión con las recomendaciones que podamos dar, ¿verdad? Que puede ser que en vez de ayudar, más bien empeoremos la situación de emergencia. Sí, exactamente. Bueno, primero para eso es importante tener en cuenta, ¿verdad?, que haya información previa en cuanto a las situaciones de emergencia, información a la comunidad nacional en general. Y también, por ejemplo, sería así algunas señas básicas que pudieran mostrarse en cuanto a dar dirección, sucesos de emergencia, la direccionalidad hacia dónde debe dirigirse la persona sorda, si al frente, izquierda o derecha, si tiene que bajar gradas, situaciones, algunas otras señas que sepas, Isabel. También me parece muy importante que las personas puedan conocer, bueno, que si hay una persona sorda, porque sabemos que hay personas que no saben lesco, pero que tienen gestos naturales, que los pueden utilizar para indicarnos que allá está la salida, que en caso de un temblor, de una emergencia, por dónde debemos nosotros de salir, y que llame la atención en ese sentido. Sí, motivar en el sentido a la conciencia en cuanto a las instituciones y personas que motiven a través de la información, y que es importante antes, durante y después de la emergencia tener conocimiento. Por ejemplo, en una institución debe de haber una lista de intérpretes en toda institución para casos de emergencia, para durante, después, para que se puedan comunicar con la persona sorda, por ejemplo, llamarlo para que venga y pueda presentarse en el lugar y tenga acceso esta persona sorda a la información. La CIMAT, ¿verdad? Estas recomendaciones que ustedes mencionan están recabadas en esta guía que está en proceso de publicación, aún no se ha publicado, pero que pronto ya la población universitaria y en general va a poder acceder a esa información. Si la gente sorda o el resto del público que nos está viendo en la casa quiere luego, ¿verdad?, contactar a la CIMAT de repente para que esa experiencia le funcione a instituciones públicas que de repente también quieran hacer una guía propia, ¿cómo podrían contactar con la CIMAT? Sí, hay que, claro, por supuesto, es importante, ¿verdad?, que sea toda la comunidad universitaria y más, que pueden contactar a través de correo electrónico cimad.vas@ucr.ac.cr. Esa Muy es la bien, dirección. creo que esa experiencia de la CIMAT también sirve para que se replique, ¿verdad?, en otras situaciones. Les agradecemos muchísimo la información, es un tema muy amplio y la gente que quiera repasar pues puede contactar a través de correo electrónico con la CIMAT, ¿verdad?, para que tengan presentes pues todas estas recomendaciones. Muchas gracias, Isabel y Cristian. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, con muchísimo gusto.